Facebook deberíamos estar listos. A mí aún no me sale la transmisión. No sé si de repente se demora como tiene un delay. Siento que vamos a salir todos ratas de esta cuarentena, me siento demasiado. Ya, chiques, estamos listos. Ahí vayan dando tiempo para que entre la gente y para compartir la transmisión y los dejo. Nos comunicamos de alguna otra forma después. Chao, Moses. Ya, Constanza, creo que estamos listos para partir, o sí, como en un minutito. Igual la gente ya está ingresando al Ya. live. Y el tema, 40 minutos voy a tomarme, ¿está bien? Sí, sí, ¿Ustedes me hablan cualquier cosa? Pandemia y... sí. Ya. Ya. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Constanza San Juan y voy a hacer esta charla en representación de la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Como tal, estamos muy agradecidos de esta invitación a la universidad y a la Escuela de Geología. Así es que, bueno, agradeciendo mucho el poder seguir difundiendo la urgencia de proteger nuestros glaciares y también su importancia y lo maravilloso que son. Damos inicio entonces a nuestra charla que se llama La situación de los glaciares en Chile y la urgencia de protegerlos. Y también muy agradecidos de poder charla hoy día en el Día de la Tierra, en donde los glaciares son uno de los testigos geológicos más impresionantes que tenemos vivos hasta el momento. Bueno, la Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares está integrada por más de organizaciones
territoriales y organizaciones desde la tercera región a la 11ª región del país. Y somos organizaciones que nos une el defender nuestros glaciares que están siendo afectados y destruidos en las distintas partes de nuestro país. Y bueno, contarles que lo que les vamos a presentar nosotros ahora es parte de toda una experiencia de nuestra resistencia y también del trabajo en la coordinación, que ya llevamos más de 5 años unidos trabajando como coordinación. Tras que nos movilizamos y nos terminamos de organizar ante la Ley de Protección de Glaciares, o la MAI Ley de Protección de Glaciares, que impulsaba el gobierno de Michelle Bachelet, y que más bien era una ley que amenazaba a los glaciares, y ese punto de inflexión fue el que terminó de unirnos a nivel nacional para estar en esta causa común. Y también entonces decirles que si bien hay profesionales dentro de nuestras agrupaciones, también hay personas, agricultores, crianceros, hay de todo, y con eso mismo llamar a que no es necesario ser experto para poder estudiar estos temas, para poder defender nuestros ecosistemas. Y nosotros también hemos aprendido mucho de hartos expertos y hemos ido tomando lo que nos va apareciendo, lo que nos hace sentido, y así vamos entonces haciendo un poco la construcción de todo nuestro pensamiento respecto de cómo tiene que ser la preservación y la protección de nuestros glaciares. Y contarles también que lo que decía, en el fondo no es necesario ser experto, y importa mucho tomar el conocimiento de las comunidades. Aquí de donde yo les hablo, que yo participo de la Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares, en tanto Asamblea por Agua del Huasco Alto, de acá la tercera región. Les estoy hablando por streaming desde la comuna Alto del Carmen, del pueblito San Félix, y aquí fueron los crianceros, los agricultores, quienes se dieron cuenta de que la mina Barrick Gold no estaba diciendo la verdad, y que en el rajo de la mina había glaciares. Y ahí comienza el conflicto, y gracias a esa sabiduría ancestral, a ese conocimiento. Entonces esa es un poquito la invitación, y ahora vamos a partir comentándoles qué es un glaciar, qué entendemos nosotros por un glaciar. En el fondo el glaciar es un volumen de hielo formado por acumulación de nieve, en donde tiene una zona de acumulación donde gana masa, una zona de ablación en donde pierde masa, y esta parte es vital para la formación de las lagunas y los ríos, y una zona de equilibrio en donde la ganancia y la pérdida son iguales a cero, y ahí va permaneciendo este glaciar, ¿cierto? Y hay muchos tipos de glaciares, hay distintos expertos que también denominan de distintas formas a distintos tipos de glaciares. Y también hay una serie de elementos criosféricos que son muy importantes para que a su vez los glaciares vivan, y que son parte de todo el ecosistema glaciar. Entre ellos está lo que se conoce como el permafrost, que es el suelo congelado. Y dentro de los tipos de glaciares nos gustaría a nosotros que algo que siempre nos fascinó de cuando lo aprendimos. Vamos a dar 2 líneas generales, solamente para que el que no sepa, no tenga la suerte de saber algo de glaciares, sepa que existen los glaciares descubiertos y los cubiertos. Los descubiertos son estos que estamos viendo ahora, que son los blancos, ¿cierto? Maravillosos. Pero también existe otro tipo de glaciares, que en el fondo cuando tú subes la cordillera creerías que ahí no hay glaciares, no hay agua, y son estos que estamos viendo. Son estas texturas más rugosas, y acá podemos verlo con más claridad en la siguiente diapositiva. Aquí está demarcado, en la próxima diapositiva, está demarcado esta formación que es finalmente un glaciar cubierto, o glaciares de roca también se les denominan, como la siguiente imagen que tenemos. Y esto para nosotros, este descubrimiento como comunidades, ha sido maravilloso. Por ejemplo, en Aconcagua no tienen glaciares descubiertos, pero tienen muchos glaciares cubiertos o de roca, y que son los que alimentan finalmente los ríos que forman después el Gran Aconcagua. Y ahí tenemos fotitos de lo que es el permafrost, que es este suelo congelado. Estas fotos son de la tercera región, son de un proyecto de unos chicos de la Universidad de Atacama, y ahí ellos muestran entonces este suelo congelado, y que es uno de los que brinda también gran cantidad de agua a las cuencas. Importante entender que para nosotros los glaciares no son solamente, digámoslo de alguna forma, el individuo glaciar o el glaciar en específico, sino que comprendemos que los glaciares existen y permanecen, que tienen una serie de sistemas de apoyo,
y que todos estos en interrelación finalmente forman lo que es el ecosistema glaciar, acuñando así una definición del profesor Francisco Ferrando de la Universidad de Chile, o también, como últimamente estamos entendiéndolo, como lo es la criósfera. Entonces, el ecosistema glaciar, decíamos que tenía una serie de sistemas de apoyo y entre ellos contamos los sistemas y ambientes periglaciares que están en torno a los glaciares, los sistemas de permafrost, que son el suelo congelado, hielos estacionales, entre ellos están las laderas de criofluxión, las áreas de nivación, nevis y penitentes. Y también los sistemas biogeográficos de apoyo asociados como los humedales y los cuerpos lacustres o las lagunas altoandinas, que también son súper importantes porque producen retroalimentación y un rol de amortiguación entre alteraciones y también cumplen funciones de almacenamiento, de provisión y son reguladores también del agua dulce. Dichos, todos estos sistemas son todos parte de la criósfera continental. Entonces, todos los tipos de glaciares, sus ambientes y los elementos de apoyo van a formar lo que es la criósfera. Acá en una diapositiva un poco se puede ver de alguna forma más clara que es la criósfera. También lo vamos a entender como toda forma natural con presencia de hielo y temperatura bajo cero en la corteza terrestre. También acuñando una definición del profesor Ferrando que ocupa o que de alguna forma entrega para poder también ser una buena definición para proteger todos los glaciares de nuestro país y entender, proteger también todo este ecosistema glaciar. Y es importante también tomar en cuenta que todos los glaciares y las formas criosféricas son fundamentales e importantes en cuanto a su entrega y aporte de agua a las cuencas. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de la alta cuenca del Valle del Huasco, donde podemos ver que hay una serie de tipos de glaciares y donde las que más dan aporte a los acuíferos y a los ríos son las laderas de criofluxión. Entonces, esto para seguir dando la importancia de lo que es resguardar finalmente todo el ecosistema glaciar o la criósfera como la estamos entendiendo y la estamos proponiendo. Ahora, súper importante saber cuántos glaciares tenemos en Chile. En Chile tenemos hasta el momento inventariados 24.114 glaciares, ¿ya? Pero este inventario igual es más antiguo, tiene unos buenos años, la última actualización fue del 2014, pero también sabemos que en este tiempo han habido nuevos inventarios en regiones y que no han sido sumados. Entonces podríamos tener incluso más glaciares de los que tiene este inventario. Esto equivale a 23.641 kilómetros cuadrados. Y esto equivale también a que tenemos el 91% de todos los glaciares de Sudamérica. Esto es súper importante porque quiere decir que tenemos una responsabilidad gigante en nuestras manos. Tenemos también bueno, por ejemplo, por dar un ejemplo, Colombia solo le quedan 6 glaciares, México 2, o sea, en verdad tenemos una cantidad enorme de glaciares y que estos prestan una serie de servicios no solamente a nuestro territorio, sino que obviamente a todo el mundo, a todo el planeta y también a nuestra región, y como tal tenemos que resguardarlo. Así que ahí tenemos otro elemento importante de por qué es muy importante resguardar nuestros glaciares. También es importante conocer la distribución de los glaciares en nuestro país. Si bien, como vemos, en la zona norte y centro tenemos menos superficie de glaciares que en el sur y en la zona austral, es importante igual darse cuenta de que a pesar de que tenemos menor superficie, la cantidad de glaciares igual es muy alta en el norte y en el centro. Por ejemplo, tenemos en la tercera región, estamos hablando de más de 776 glaciares, en la cuarta región 809, en la zona centro de la región metropolitana 999 glaciares. Y esto volver a recalcar, aunque sean glaciares más pequeños, son igual de importantes, porque son finalmente imprescindibles para el aporte de agua en todas las cuencas de nuestro país y sobre todo en el norte y el centro. Después de entender un poquito qué es lo que entendemos nosotros por glaciar, ¿cierto? Y entender también cuántos glaciares tenemos, su distribución, vamos a entrar en la otra parte de la charla, que es por qué es importante proteger los glaciares. Y esta foto habla por sí misma. Los glaciares finalmente son vida, son quienes dan el agua a todos los territorios. Y sin agua no hay vida. Acá vemos el glaciar Guanaco en la tercera región, como de manera maravillosa va dando un chorrito de agua y va formando los pequeños ríos que después van armando los ríos mayoritarios, ¿cierto?, más grandes de las cuencas, y después como dan vida
en la mitad del desierto árido del mundo a uno de los valles, y así a muchos otros valles en las distintas regiones. Entonces decíamos lo más importante de los glaciares que son agua, ¿cierto? Y nosotros ocupamos esta definición que es vientres del agua porque no solamente los vemos como una reserva de agua con metros cúbicos específicos cada superficie, sino que entendemos que son potencial de agua, son productores de agua y potencial de agua. En el fondo son la posibilidad de agua para ahora y para el futuro. ¿Ya? Y aquí también hay que entender que solo el 2,5% del agua del planeta es dulce y de solo el 75%, o sea, el 75% está en forma de glaciares. O sea, la mayor cantidad del agua dulce en nuestro planeta está en glaciares. Y nosotros imagínense todo el agua que tenemos. Ya decíamos ya que son testigos geológicos y también cumplen una serie de servicios ecosistémicos muy variadas e impresionantes. Entre ellas, algunas de las cosas regulan los niveles de los océanos, regulación del equilibrio isostático de la Tierra, y también da la regulación climática, y esto es fundamental en un contexto de cambio climático, en donde al enfriar, ¿cierto?, las masas de aire y dar a humedad a la atmósfera, en el fondo hace el proceso contrario al calentamiento global, y de alguna forma entonces los glaciares son nuestra mayor defensa ante el calentamiento global. Y también algo súper importante es la dimensión cultural que tienen los glaciares, porque si bien son fundamentales para que los mismos ecosistemas sigan viviendo, para que haya agua, etcétera, también hay una serie de servicios culturales asociados, entre ellos el turismo, la recreación, el misticismo, el culto, y una serie de prácticas ancestrales arraigadas y que pueden llevarse a cabo gracias a los glaciares, como es la criancería, el tema de llevar el ganado a la cordillera, los helados de nieve, no sé, una serie de cosas que también entonces están de la mano de estos lugares, y bueno, y obviamente son lugares de identidad también, o donde se vive la cultura de muchas cosmovisiones indígenas. Los glaciares dan vida, acá también tenemos un ejemplo, esta es la comuna Alto del Carmen, podemos ver cómo todos los ríos nacen desde los glaciares, lo que reafirma la importancia entonces de los glaciares en cuanto a posibilidad de agua, como decíamos, y que en el fondo contribución de agua imprescindible a las cuencas. Otra cuestión súper importante es que los glaciares son la llave en la cordillera. ¿Y cómo es esto? Que en el fondo son quienes también regulan los caudales, y eso es algo muy maravilloso y mágico que pasa, que a nosotros nos hablan de seres vivos que en el fondo están regulados de una manera, de una inteligencia tan hermosa, y que solamente están hechos para brindar vida. En el fondo los glaciares son súper importantes, sobre todo en los momentos de sequía, porque el glaciar en ese momento hubo menos precipitación, ¿cierto?, de nieve en la cordillera, por lo tanto estamos viviendo momentos más secos, y el glaciar entonces, como está menos cubierto, en el fondo se empieza a derretir más, pero con eso brinda agua en el momento que más lo necesitamos. Y cuando en el fondo hay años de abundancia o de precipitación, en donde hubo precipitación, el glaciar queda protegido por un gran manto de nieve, entonces su entrega de agua es mucho más pequeña. Entonces así también los glaciares son reguladores de las cuencas, y esto es súper importante, sobre todo para países como Chile, Perú y Bolivia, y estas características no las decimos nosotros, están todos los estudiosos, y esto también está integrado en el inventario de glaciares andinos que fue lanzado hace 2 años en Chile respecto a los glaciares andinos. Los glaciares también son nuestra caja de ahorro, digamos, de agua, porque como les decíamos son posibilidad de agua, y también tienen esta característica de regulación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que estamos en un momento en que llevamos mucho tiempo de sequía, sin agua, de sobreexplotación de las cuencas también, y en el fondo estamos consumiéndonos los ahorros de glaciares, los ahorros de esta caja de ahorros que están en los glaciares. Acá un dato del año pasado ya daba cuenta que los glaciares estaban aportando el 60% de los caudales de los valles centrales de los ríos. Entonces, en el fondo, estamos consumiendo esa agüita que estaba ahí para entregarse de manera progresiva, ¿cierto? La estamos ocupando de sopetón, digamos. También es muy importante entender que tenemos el privilegio
pero asimismo también dependemos de los glaciares en Chile, nosotros, los humanos, porque el 70% de la población de nuestro país consume y se aprovisiona de recursos hídricos provenientes de las zonas altoandinas, o sea, de los glaciares. Entonces, bueno, es súper importante resguardar nuestros glaciares porque son la posibilidad de agua para aquí y el futuro. Y también porque estamos en un contexto súper grande, como ya decíamos, de sequía. Llevamos más de 2008 en adelante ya estamos viviendo una sequía muy importante y que en vez de parar ha ido en aumento. Y así lo han dicho una serie de diagnósticos que tienen ustedes acá en pantalla y que también ya decían que solamente esta sequía iba a ir en aumento. Algunos indicadores súper importantes son la cantidad de áreas con restricción, y este también es súper, súper, súper importante y como gráfico, en donde podemos ver que gran parte de la población del país y las regiones, gente se abastece de agua de camiones aljibes, siendo que tenemos más de 24.100 glaciares. Y esto también significa un gasto súper importante al Estado, al gasto de todos nosotros. Estamos hablando de que en 2016 400.000 personas se abastecían de camión aljibe con un costo para el Estado mensual de 6 a 7 millones de dólares. Después, el año 2017 se gastaron 9.000 millones de dólares, el 2018 11.000 millones de dólares, y el primer semestre del 2019 8.000 millones de dólares, y en donde se ha estado extendiendo este uso de los camiones a zonas como Ancud, Chiloé, Biobío, Ñuble, eso. Y acá cabe preguntarse también, para que lo tengamos en la retina, ¿todo este gastadero de plata no será también más lógico y más finalmente resguardar nuestros glaciares, que son nuestra fuente natural de agua? Y también otro dato es súper importante tenerlo en mente: las declaraciones de escasez hídrica. Desde el 2008 al 2014 fue el instrumento más utilizado por la DGA en un 86%, y entre el 2010 y 2015 han habido 149 declaraciones de escasez hídrica en el país. Y el año 2019 tenemos que, con las mismas cifras que ha entregado el presidente Piñera, ¿cierto? Hay 134 comunas declaradas con zona de escasez. De las 336 comunas que tenemos en total en nuestro país, estamos hablando que el 40% de nuestras comunas están con escasez hídrica, 119 de ellas declaradas en emergencia agrícola entre Atacama y el Maule, entre esas regiones, y 2 regiones, Coquimbo y Valparaíso, están declaradas como zona de catástrofe por falta de agua. Y bueno, tenemos más diagnósticos preocupantes hacia el futuro. Entre uno de ellos, estamos dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico de aquí al 2025. Por todo esto, volvemos a confirmar entonces que es muy importante y urgente proteger nuestros glaciares. Nosotros como coordinación también comprendemos que la escasez hídrica del país no solamente responde a temas climáticos, sino que acá hay una realidad debido a la sobreexplotación, a la privatización, al lucro y a la mercantilización del agua, y también a su gestión. Todo ello afirmado en el Código de Agua y en la Constitución de 1980, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y entonces es súper importante tener esto en mente. Para nosotros también, como otras comunidades, decimos: no es sequía, es saqueo. Y otra cuestión muy fundamental para entender qué son los glaciares y su importancia es cómo una serie de instituciones, también gubernamentales, han comprendido a los glaciares de cierta manera. Y nos estamos refiriendo, por un lado, a que son derechos humanos también los glaciares. Y esto lo dijo el Instituto de Derechos Humanos en el contexto de toda el revuelo que causó el mal proyecto de ley que intentó de realizar el último gobierno de Michelle Bachelet, que, como ya les compartíamos, finalmente terminó siendo un proyecto que, más que proteger los glaciares, llamaba a la legalización de su destrucción e intervención. En todo ese proceso, justamente el Instituto de Derechos Humanos tuvo una opinión respecto de ese proyecto, que debilitaba finalmente la posición de protección de los glaciares, o la posición de los glaciares en nuestro país en ese momento. Estamos hablando del año 2015. Y fue muy importante entonces esta visión que dejó en su informe el año 2015 el Instituto de Derechos Humanos, dando a conocer que finalmente el devenir de los glaciares, o cualquier a ello, o su nula protección, finalmente era vulnerar derechos humanos básicos.
y una serie de derechos humanos, porque estamos hablando que el devenir de los glaciares, el impacto del devenir de los glaciares va a afectar el goce y el ejercicio de diversos derechos, especialmente porque aquellos son la principal fuente permanente de agua. Y en el fondo ya hemos dicho reiteradas veces que el agua es la vida, ¿cierto? Es la posibilidad de vida. Entonces acá tenemos una serie de derechos que después se van vinculando al derecho de la vida y al derecho al agua, que se ven también pasados a llevar y vulnerados si es que no resguardamos los glaciares. Entre esos está el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, que lo estamos viendo hoy en día en estos días de pandemia de una manera tan clara, ¿cierto? La gente que no tiene agua, lamentablemente, no está teniendo hoy en día la posibilidad y el acceso a la protección a su salud, con algo tan simple que es lo que detiene este virus, que es el jabón y el agua. No se pueden lavar las manos. También el derecho a ganarse la vida con un trabajo digno, el derecho a la participación cultural, como también ya lo denominábamos en un principio, porque acá también hay una serie de derechos de los pueblos indígenas asociados a los glaciares, y también tener mucha ojo con que cuando hablamos de que los glaciares no solamente se afectan porque se están derritiendo y se nos está yendo en el fondo el agua, sino también a su vez por las acciones, sobre todo, bueno, mineras y de otras afectaciones como la hidroeléctrica, etcétera, que hacen trabajos mineros. Finalmente también los glaciares se contaminan. Entonces se les tira encima estériles, con metales pesados, y eso después drena agua y en el fondo tenemos contaminación por agua. Y eso también afecta de manera directa nuestra vida. Es importante también tener en cuenta que el mismo Instituto de Derechos Humanos da a conocer que si es que no se protegen los glaciares, también se están vulnerando derechos internacionales que han sido acogidos por el Estado de Chile. Entre ellos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y entre otros convenios que vemos acá en pantalla, como la diversidad biológica, el convenio 169 de la OIT en materia de pueblos indígenas y la Declaración de Río, entre otros. Por lo tanto, es súper importante que tengamos esto presente. Entonces, los glaciares es igual a derechos humanos. Y otra cuestión importante que queremos compartir cuando estamos hablando de la definición de glaciares, de su importancia, etcétera, es lo que piensa la Corte Suprema al respecto, porque también las mismas controversias de este mismo de ley que contamos entre el gobierno de Michelle Bachelet, en el momento en que los diputados conocen de que puede haber una vulneración de derecho, o más bien hay una vulneración de derecho con este mal proyecto que no protege los glaciares, cuestión que nosotros les compartimos, tuvimos la posibilidad de compartirlo en una sesión en la Comisión de Diputados de la Comisión de Recursos Naturales. Ellos entonces pidieron una de este proyecto a la Corte Suprema. Y esto fue súper interesante porque la Corte Suprema emitió un oficio, el que tenemos en pantalla, el 8 de agosto de 2016, y que da cuenta de unas cosas muy importantes, que en el fondo es la posición de la Corte Suprema ante la protección de los glaciares en nuestro país. Entonces, algunas de las cosas más importantes que vamos a mostrar acá es esta. Proteger los glaciares es hacer valer las garantías constitucionales. Entonces tenemos que los glaciares son derechos humanos, ¿cierto? Y su no cumplimiento, su no protección es vulnerar los derechos humanos, pero también es vulnerar las garantías constitucionales de nuestro país, como son el derecho a vivir en un medio ambiente libre, sano de contaminación, y que de este derecho están otros plenamente vinculados, como son el derecho a la vida, a la salud, a la conservación del patrimonio ambiental y a la promoción del bien común. Otra cuestión que dice la Corte Suprema es que los glaciares son intocables, no pueden ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos, y esto es muy, muy importante. Otra de las cuestiones que dice es que los glaciares son más que agua, y es algo que nosotros también decimos. En el fondo, como lo comentábamos anteriormente, son posibilidad de agua, y en el fondo necesitan una protección especial, dice la Corte Suprema. También acá emite un importante señal, porque muchos proyectos de ley han intentado bajar su nivel de protección, diciendo que vamos a proteger algunos glaciares, caso a caso se le llama, ¿cierto? Lo más importante, etcétera. Y es muy importante que acá la Corte Suprema dice que en el fondo tomar esta forma de proteger los glaciares es retrotraerse en materia de protección respecto de los glaciares, y podría ser finalmente una iniciativa regresiva y transgredir el principio de no regresión en materia medioambiental. O sea, la Corte Suprema comprende que los glaciares están más protegidos hoy en día que esta protección que se le quiere dar a veces del caso a caso.
Y por último, con respecto a la Corte Suprema, también dice que no debiera permitirse el estudio de impacto ambiental en ningún caso cuando haya glaciares de por medio, y también el entorno de los glaciares. Y disculpen, se me olvidó también comentar que el Instituto de Derechos Humanos también valora el entorno de los glaciares y el permafrost, porque dice que cumple también funciones análogas a los glaciares. Por lo tanto, tanto el Instituto de Derechos Humanos como la Corte Suprema defienden la protección total de los glaciares, más también las otras formas criosféricas, o lo que nosotros estamos entendiendo por la criósfera. Y también esta cuestión súper importante que entregó la Corte Suprema es cómo entiende de manera jurídica los glaciares. Y los entiende como bienes nacionales, y no como bienes nacionales de uso público, que también muchas leyes han querido así imponerlo, que en el fondo un bien nacional de uso público, el Estado tiene la potestad de hacer con él lo que quiera. Y en el fondo acá se está ampliando esa visión y se está entendiendo, o pareciese entender, que la Corte Suprema, y también lo hace la Contraloría de una forma muy parecida, está entendiendo que los glaciares son bienes comunes, que son patrimonio ambiental del país y de todos los ciudadanos, ¿cierto?, o habitantes de este territorio, y que en el fondo son bienes comunes, y como tal, entonces son intocables también. Y eso es súper importante de tenerlo, darle vueltas y tenerlo presente cuando estamos hablando de la protección de glaciares. Bueno, teniendo esto claro, entonces, podemos ver que, como decíamos, de una manera súper positiva, tenemos estas intervenciones y estas posiciones, ¿cierto?, del Instituto de Derechos Humanos y de la Corte Suprema, pero a pesar de esta posición de estos organismos tan importantes, lamentablemente seguimos viendo al día de hoy que nuestros glaciares siguen amenazados y afectados. Entonces, por eso sigue urgiendo luchar por la defensa de los glaciares. Vamos a ver ahora la amenaza y la afectación de los glaciares. Como primera cuestión, y de perogrullo, bueno, que es bien ocupada por las mismas empresas para decir que no es su culpa, vamos a tomar el tema del cambio climático. Sin embargo, queremos hacer una precisión que nos parece muy importante, y que esto lo dijo la misma UNESCO también en su inventario de glaciares andinos, en donde el retroceso de los glaciares, sobre todo los andinos, está asociado al cambio climático antropogénico. O sea, el cambio climático no es una cuestión que nació de la nada, sino que tiene un origen y que es finalmente el mismo modelo económico, su industria y las actividades de este modelo finalmente, o que alimentan el modelo, el extractivismo, las industrias contaminantes, etcétera, son las que están finalmente también haciendo el cambio climático y afectando a los glaciares de dos maneras. Una de las expresiones más claras del cambio climático es el calentamiento global, lo que hace que la isoterma, que es el punto donde está el 0 grado de la cordillera, cada vez vaya subiendo de altitud, porque va subiendo la temperatura, lo que va haciendo finalmente que los glaciares que ya están formados y que existen, estén quedando fuera del área de nevación, y por tanto no estén recibiendo su alimento, que es la nieve, y se están derritiendo obviamente más rápido. Y por otro lado, también estábamos estudiando hace poquito ahí un aporte de que se están enfriando en nuestra costa, por lo tanto está habiendo menos humedad, por lo tanto precipitación. Entonces, tenemos eso. Es importante activar por el cambio climático, tenemos que hacer cosas, nos queda poco tiempo y menos del que dijeron, nos dijeron que teníamos 10 años, y después el año pasado, a puertas a la COP, se dijeron que esas estimaciones estaban incluso eran conservadoras, así que tengamos igual en mente que es bueno trabajar para frenar el cambio climático, y bueno, ahora también con la pandemia tenemos harto que reflexionar, que sí es posible, ¿cierto? Pero sin embargo, si está el cambio climático y afecta, etcétera, lo que más está impactando a los glaciares, y lo ha estado impactando en los últimos más, es la intervención directa en los glaciares. Estamos hablando del extractivismo y de la industria y sus actividades y las distintas actividades que afectan y destruyen glaciares. Esto está aceptado por la misma Dirección General de Aguas en la Estrategia Nacional de Glaciares, en donde da cuenta que las actividades que afectan glaciares es la actividad minera, desde la exploración, desde el inicio de los sondajes y después la explotación. Esto es súper importante porque muchas actividades mineras parten con la exploración sin siquiera tener permisos, o se los pasan
por el Aro, como pasa acá en el Valle del Huasco con la minera Nueva Unión, como está pasando lamentablemente, y ayer les aprobaron, les aceptaron a la minera Vizcachita Holding 350 sondajes en la naciente del río Rosín, naciente de la Aconcagua, si no me equivoco, Río Rosina y a los compañeros de Aconcagua. Entonces, es súper importante tener esto presente. También las obras hidráulicas, ya las hidroeléctricas, que muchas de ellas también tienen asociados trabajos mineros, las actividades turísticas y recreativas, dice la DGA, y también la contaminación de asentamientos humanos y otras actividades productivas. Pero obviamente no hay duda que los dos primeros son los que afectan mayormente y son en su mayoría los que estamos afectados, los territorios que formamos parte de la coordinación. Tenemos ejemplos lamentables en nuestro territorio, lo hemos vivido en carne propia, años de lucha contra estos diferentes tipos de proyectos. Y de esa misma experiencia es que podemos decir esto otro. Otra amenaza para los glaciares es justamente la legislación ambiental y el sistema de evaluación ambiental. Y acá es súper claro y es importante decir que los glaciares no estaban considerados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto llega con la nueva institucionalidad que genera Michelle Bachelet y a través de una promesa que ella dijo que iba a cuidar los glaciares, pero en el fondo lo único que se hace es agregar los glaciares como elemento susceptible de ser afectados de efectos negativos por parte de estas distintas emprendimientos económicos. Y en el fondo, ¿qué es lo que hace? Que una empresa ahora, claro, no se puede hacer la loca, no puede decir que no hay glaciares, tiene que declararlo, pero en el fondo no significa una prohibición. Al revés, significa que el servicio está aceptando a un proyecto en lugar con glaciares o asociado a glaciares, presenta un estudio de impacto ambiental y se le pueda aprobar un proyecto en glaciares. Y esto es más grave aún porque después con el decreto 40, que sale en el primer gobierno de Sebastián Piñera, de alguna forma es el reglamento, ¿cierto?, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y ahí se hacen una serie de especificidades, y entre ellas una muy brutal y muy peligrosa, que en el fondo es que también, de alguna forma, permite... se me fue justo esa... Ya, disculpen, se me perdió esa ponencia, pero en el fondo, en la letra G5 de este decreto, en el fondo dice que también puede ser presentado un proyecto que sea susceptible de afectar o la superficie de un glaciar. Entonces, lamentablemente hoy en día, nuestra legislación ambiental y el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental permite proyectos en glaciares. Y lamentablemente el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental, en vez de ser un colador y realmente discriminar entre ciertos proyectos y no, la verdad es que aprueba todos los proyectos. Entonces, así tenemos que la mayoría, tenemos una gran cantidad de... estaba buscando, se me desordenaron las diapositivas. Esta diapositiva es la que muestra lo que les digo acá en la parte G5, ¿cierto? Pueden ver ustedes que entonces en el decreto 40 una posibilidad es presentar un proyecto en donde el titular diga que puede afectarse la superficie o el volumen de un glaciar, ¿ya? Y como les decía, entonces, lamentablemente el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental no funciona como un colador de proyectos, sino más bien pasan todos. Y acá tenemos un ejemplo, estos son datos entregados por Senagiomín en el año 2016 a una comisión investigadora de diputados, en donde tenemos más de 33 proyectos asociados o en lugar de glaciares, o afectando glaciares. Tenemos 12 hidroeléctricos y 21 mineros. Y acá también una lista entregada por la Superintendencia de Medio Ambiente, y haciendo un traslape de ambas dos, es que tenemos el total de los 32 proyectos. Y otra razón más de por qué los proyectos, el Servicio de Evaluación Ambiental no resguarda los glaciares, es por este otro letra que está en el artículo 11 de la ley, que finalmente dice que la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de naturaleza, parques marinos, reservas marinas, etcétera, se pueden realizar en caso que la legislación respectiva lo permita. Entonces, esto es muy grave porque finalmente, muchas veces, y lo vemos en todos los gobiernos, para decir
que hay gran cantidad de nuestros glaciares protegidos, dicen que ellos están en parques y reservas nacionales. Pero acá podemos ver que esto no es así. Estos pueden ser desafectados de su protección y finalmente realizarse un proyecto extractivo o de alto impacto en este lugar que había sido, ¿cierto?, definido como zona de resguardo. Algunos ejemplos, tenemos por ejemplo que la misma Corte Suprema ratificó permisos en su momento para desarrollar actividad económica en el Parque Nacional en Lauca. Y también hay otra forma de hacerlo que es netamente con una firma del presidente del intendente por medio del Código Minero. Entonces, esto es súper importante que todos los chilenos sepamos que en el fondo todas nuestras reservas, nuestras zonas, nuestras áreas protegidas igual no están tan protegidas. Y en eso es algo que hay que trabajar. Bueno, y tenemos una serie de ejemplos, pero por tiempo no vamos a entrar en ellos, de distintos territorios que han sido afectados sus glaciares. Acá veíamos en Alto Maipo, justamente el túnel pasa por glaciares que están en el Monumento Nacional. Entonces, otra cosa más que reafirma esto que nosotros estamos diciendo. Hay una cantidad de toneladas de metros cúbicos, lamentablemente, de glaciares que se han perdido en distintas partes de nuestro país por distintos proyectos, tanto de transnacionales como de la misma empresa nacional Codelco. Y vamos a llegar entonces a una de las últimas amenazas que tenemos y que capaz a muchos les va a parecer raro, pero así ha sido y que ya de alguna forma lo hemos enunciado. Los proyectos de ley para buscar la preservación y la protección de glaciares en nuestro país se han convertido en una de nuestras mayores amenazas para las comunidades. Acá tenemos una línea de tiempo y con la cantidad de distintas iniciativas de protección que llevamos 6, y todas estas, ninguna ha prosperado, al revés, todas han sido truncadas por intervención directa de el mundo minero, la esfera minera, que ha intervenido muy fuertemente siempre, ¿cierto?, para que no haya una ley de glaciares. Y han sido, como decíamos, tenemos 6 proyectos entonces de ley truncados, y esta intervención, esta influencia minera ha sido muy potente y sobre todo en los últimos años en donde también la presión comunitaria, la presión de distintas organizaciones ha sido más fuerte y de alguna forma el gobierno no ha podido hacerse loco con el tema de la preservación de glaciares como lo venía haciendo en 2005. Ya en los años 2014, con cierto el cambio climático ahí en la nariz y con todas distintas informaciones que iban saliendo, es bien difícil hacerse loco. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando? Que finalmente los proyectos de ley los transgreden y los cambian en el camino. Así pasó con la iniciativa de la bancada glaciar y está pasando ahora con la iniciativa que salió del Senado de algunos autores, entre ellos Girardi. Si bien esos proyectos que han salido también dejan cosas que desear y cosas que arreglar y como organización tenemos algunas críticas, van en un camino hacia la preservación y la conservación, realmente. Pero lo que han hecho, la forma para truncarlos es finalmente ingresando indicaciones sustitutivas por parte del Estado, en donde estas indicaciones sustitutivas toman los argumentos y los subterfugios históricos que el Consejo Minero, la SONAMI, Codelco, Federación de Trabajadores del Cobre, etcétera, todo el conglomerado minero ha estado trabajando en conjunto para, así de esta manera, frenar, ¿cierto?, el camino de un real proyecto de protección. Y entre ellos, como los más importantes puntos a saber, es que se impone la idea de que no debe haber una protección total y general a los glaciares, sino que debe ser caso a caso. No se debe proteger el permafrost ni el ambiente periglacial, no tiene que ser una ley retroactiva, o sea, todos los proyectos que hoy en día estén funcionando en zonas glaciares deberían seguir, no deben detenerse, y también obviamente defendiendo este tema de que la mayor cantidad de los glaciares está protegido en las áreas protegidas, cuestión que ya hemos visto fuertemente no ocurre así. Esto ocurre también porque lamentablemente los minerales, la riqueza de nuestra tierra está muy cerca de glaciares, está donde están los glaciares. Por lo tanto, es necesario empezar a preguntarse qué es más importante,
proteger la vida y la preservación de la vida, o seguimos esta carrera sin fin de seguir explotando, 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 y después no vamos a tener agua que tomar. En ese mapa, perdón, veían ustedes con puntito azul todos los glaciares, rojo las exploraciones y proyectos mineros. Y estos van bajando hacia el centro y norte chico, dicho, sobre todo la zona central, dicho por los mismos personeros mineros, que eso es lo que se viene. Y bueno, acá otro ejemplo también más local de cómo los distintos proyectos están encima de glaciares. Una publicación de la SOFOFA también acá muestra cómo les molesta a ellos una ley de protección de glaciares, y en donde está en el punto 23 una ley de protección de glaciares, en el punto 23, disculpen, de las leyes que obstaculizan el crecimiento o que es una piedra de zapato o las acciones, y la ley de protección de glaciares sería una de ellas. Bueno, y acá para hacer, no vamos a entrar en las especificidades de lo que pasó con el proyecto de Michelle Bachelet, si están las preguntas ahí lo contestaré, pero como cuestión importante es decir que finalmente terminó siendo un proyecto que legalizaba y regularizaba la intervención, la intervención y la destrucción de los glaciares en vez de protegerlos. Y esta infografía es súper importante para demostrar que efectivamente por un lado, gran cantidad de los glaciares no está protegido, porque gran cantidad de los glaciares no está en zonas protegidas. Ya tenemos que, entre los parques y reservas, 36 parques, de los 36 parques que hay, solo 16 de ellos tienen glaciares en su interior, digamos, en su jurisdicción. Y de las 49 reservas, tan solo 18 de ellas tienen glaciares. Y en su mayoría, estamos hablando que estos parques y reservas con glaciares en su interior están en las regiones que están menos amenazadas por la minería. Entonces, bueno, vivimos eso con el gobierno de Bachelet, y hoy en día estamos viviendo lo mismo en el gobierno de Sebastián Piñera. Ellos finalmente terminaron de sepultar el proyecto de Michelle Bachelet, que había quedado dormido en Hacienda después de todos estos informes de la Corte Suprema, del Instituto de Derechos Humanos, en fin, quedó durmiendo 2 años. Finalmente el gobierno de Piñera lo termina de hacer dormir, diciendo que ellos, pero ¿cuál fue su defensa? Diciendo que ellos no defienden una protección específica a glaciares, sino que ellos iban a velar porque la protección de glaciares estuviera contenida en la ley del marco del cambio climático o en la ley del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, cuestión que hasta la fecha no ha ocurrido. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos un nuevo proyecto de ley emanado de la Cámara del Senado, perdón, y que ha sido también objeto de la misma, de los mismos puntos que ya veníamos comentando, que históricamente el sector minero termina introduciendo, en los legisladores, ¿cierto? Y acá ocurrió lo mismo. Y también ocurrió algo bien interesante, o sea, algo bien terrible, la verdad, que incluso el mismo ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, fue invitado a una comisión del Senado, y en donde dio a conocer, ¿cierto?, los puntos de la ley de Bachelet. Y eso al gobierno le interesó mucho, y también tomaron eso ahora para hacer la indicación sustitutiva, que ha sido, como ya también decíamos, la forma de enfrentar una ley de protección de glaciares por parte de los distintos gobiernos y frenarla. Y así también entonces en septiembre del 2019 Sebastián Piñera ingresó una nueva indicación sustitutiva al proyecto emanado de la Cámara del Senado, y que finalmente lo que termina proponiendo es, igual que lo hizo Bachelet, una ley que lo único que hace finalmente es permitir la regulación y la legalización de la intervención y la destrucción de los glaciares, lo cual es algo totalmente terrible para nosotros como comunidad, y que siempre hemos dicho, si es así, preferimos quedarnos sin ley, porque en el fondo, tal como lo dice la Corte Suprema, hoy en día los glaciares de manera obvia están protegidos, nadie se atrevería a romper un glaciar. Y podemos pelearlo, pero si hay una ley que finalmente termina permitiendo ciertas cosas, que el entorno sí se pueden hacer ciertas acciones, etcétera, estamos fregados.
Entonces, también tenemos un análisis específico de la ley, de la indicación sustitutiva de Sebastián Piñera, pero por tiempo tampoco vamos a ahondar mucho más en ella. Si las preguntas sale, lo digo. Y como última cosita también nos gustaría dejar visto que hay un último peligro que se está viendo y que en el fondo es la actualización del inventario de glaciares en nuestro país. Hoy en día, quien está llevando la batuta, digamos, del departamento, el jefe del departamento de Nivología y Nieves de la Dirección General de Agua, es Gino Casasa, quien ha sido consultor de mineras, y en el fondo nosotros vemos con mucha desconfianza todo su trabajo, y él lo que está proponiendo es que los glaciares que sean inventariados sean aquellos mayores a 0,01 kilómetro cuadrado. Y eso nos preocupa mucho porque en gran parte de nuestro país y de nuestros territorios los glaciares son más pequeños que aquellos, y en el fondo entonces quedarían fuera del inventario y obviamente mucho más vulnerables, sobre todo si lo vemos a la luz de la indicación sustitutiva de Sebastián Piñera, en donde dice que los únicos glaciares que recibirían protección son aquellos que están en el inventario. Y también se está definiendo que los glaciares son aquellos que fluyen, y no todos los glaciares fluyen, que es algo que también hemos aprendido. Por último, siempre se nos está criticando que solamente criticamos, que solamente nos negamos a los proyectos, que entonces de qué va a vivir el país si no queremos minería, si no queremos energía para la minería, etcétera. Y bueno, nosotros hicimos un trabajo y hicimos un foro el año pasado en donde quisimos trabajar las bases comunitarias para una ley de protección de glaciares en nuestro país. Bueno, eso fue antes de la revuelta popular, por lo tanto, eso ha ido un poco variando esta posición en el tiempo, porque como nadie se lo esperaba, estamos hoy en día discutiendo la posibilidad de una nueva constitución, y eso también cambia el escenario, e incluso cambia el escenario de una ley específica de glaciares, porque podemos empezar a elucubrar y a soñar, ¿cierto?, a que la nueva constitución también puede tener ciertas disposiciones que finalmente terminen también de soslayo o de manera directa defendiendo a la criósfera y a los glaciares. Entonces, que igualmente la editamos y la compartimos y la sacamos como instrumento, como insumo para las distintas organizaciones que quieran ver esto, y la vamos a dejar también a disposición ahí en la página de ustedes, en donde finalmente son las bases comunitarias para una ley de protección, preservación y conservación de glaciares y sus ambientes y elementos de apoyo, de manera general, ya como haciendo el ejercicio. Y como punto esencialísimo está que se debe proteger todo el glaciosistema, se deben proteger todos los glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo, no pueden someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, excepto para actividades deportivas, científicas y turísticas de manera excepcional y bajo condiciones, porque también entendemos que de manera muy como fuerte estas actividades también causan problemas, pero también para nosotros es muy importante, y reflexionamos que es muy importante los glaciares desde los territorios. Los mismos territorios tienen que ser también quienes definan cuánto hablan sus glaciares, a quiénes, cómo, en qué condiciones, y eso también es un elemento súper importante de estas bases. La otra es que las definiciones no pueden ser excluyentes, no importa acá el tamaño, la forma, no. Necesitamos proteger todo. Otro punto, no pueden considerarse como bien nacional de su público, algo que ya tocamos, ¿cierto?, en la definición jurídica más arriba. Entonces, empezar a abrirse a lo que es que un bien común, un patrimonio de todos, o quizás también abrirse a lo que son los derechos colectivos que de alguna forma lo está trabajando Argentina. Deben inventariarse todas las distintas bioformas, y esto no puede ser un impedimento para no hacer una ley de protección de glaciares, sino que tenemos que ir avanzando en conocer cuántas más bioformas tenemos para irlas defendiendo. Y excepcionalmente, y bajo ciertas condiciones, podrán realizarse el turismo, el deporte y la ciencia, como también de alguna forma ya quedó arriba más claro. Las actividades que actualmente estén en desarrollo en zonas de glaciares deben cesar, y también urge un nuevo imaginario en donde nosotros llamamos a que seamos un país glaciar más que un país minero.
Y en eso entonces también invitamos a repensarnos económicamente, a repensarnos como modelo económico. No podemos seguir siendo un país netamente extractivista. Es mentira que el sueldo de Chile es la minería. Hace 10 años esto está bajando de manera considerable y ha pasado de ser del 26% del aporte del PIB al 8%, en donde incluso otros sectores están llevando a la delantera, como el sector de los servicios, que hoy en día está aportando el 26% al PIB. Y así otra serie también de ejemplos acá, la manufactura el 10%, también otras actividades están siendo más de aporte. Por último, para terminar y dar este bosquejo, que empecemos a mirar y empecemos a pensar la protección de glaciares con mira a una nueva constitución, hace tiempo también entendemos que se debe derogar el Código de Aguas, se debe derogar el Código Minero, se debe derogar el Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina, que permite la minería en las altas cumbres, en nacientes glaciares, nacientes de río y sobre glaciares. Se tienen que también derogar todos los artículos de ley que comentamos están en el sistema de impacto ambiental y que permiten la vulneración y la afectación de los glaciares. Por supuesto, debe impedirse la firma del TPP-11 como de lugar. Y también, de mira a la nueva constitución, estamos muy aférreos a la idea de que tenemos que empezar a trabajar con miras a instaurar los derechos de la naturaleza en nuestra constitución, los glaciares, los distintos elementos de la naturaleza, los bienes comunes, tienen derecho a regeneración, son insustituibles, tienen un valor intrínseco y hay un límite de la naturaleza que tenemos que respetar. También empezar a ver un nuevo instrumento de gestión del agua, empezar a pensar en proteger el ciclo del agua desde que nace hasta que muere y se vuelve a restituir en nubes, ¿cierto? Entonces hay una serie de implicancias que eso tiene. Entender que eso es la garantía para la vida, para las distintas especies, y el agua también, instaurar obviamente el agua como derecho humano, una gestión comunitaria de cuencas y empezar a comprender que los derechos sociales están antes que los privados y por eso hay que cambiar también esa esencia de la constitución que tenemos hoy en día. Y para finalizar con esa idea, estamos viviendo un momento súper duro en esta pandemia en donde la desigualdad se ve de nuevo muy grande y de nuevo se ve de manera grosera cómo es que los gobiernos finalmente gobiernan y hacen su política, sus medidas, etcétera, todo para finalmente mantener el sistema andando, mantener la economía y mantenerle el bolsillo a los de siempre. Y en el fondo eso ha pasado hace mucho tiempo, viene pasando en las comunidades, en los ecosistemas y en territorios que se han denominado también de sacrificio. Hoy en día hay personas de sacrificio, que son los trabajadores, pero así hace mucho tiempo hay zonas, ecosistemas y comunidades de sacrificio en donde también no ha importado que mueran, que muramos contaminados, sin agua, que mueran una serie de ecosistemas, etcétera, antes de que seguir manteniendo la economía. Y eso creo que hay que darle vuelta, hay que eso, nuestro llamado es entonces a que la vida sea finalmente lo más importante, que es lo que hay que defender. Y como leí hace poquito, volver a la tierra es la invitación desde la Coordinadora de Territorio en Defensa de los Glaciares. Y ahí tenemos nuestra forma que tienen para conectarnos, para ubicarnos. Necesitamos más manos, más organizaciones que se quieran sumar, felices de recibirlas, y vamos a estar trabajando insumo de cara a la discusión constituyente. Así es que eso es lo que tenemos por acá que decir. Y bueno, de nuevo, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Constanza, por tu charla. Estuvo buenísima. Tenemos muy poquito rato para las preguntas. Hay algunas en los comentarios. Voy a leer algunas. Una pregunta es, ¿qué pasó con la ley de glaciares y de quién depende para que se retome o se haga algo? Ok, ya, como les contaba, el último proyecto de ley que está hoy en día en tramitación, solamente que ha quedado suspendido por todo el acontecer desde la revuelta hasta ahora. Ha habido unos pequeños movimientos, pero en el fondo es la ley que sale del Senado con autoría de Girardi, que es una ley muy parecida a la ley argentina, aunque si bien tiene ciertas cosas que son muy mejorables, como decía, esa es, pero se le presentó una indicación sustitutiva en septiembre que cambia completamente la naturaleza de la ley
y estamos en estos momentos quedamos parados en la votación de artículo por artículo, en donde se iba viendo el proyecto original a la luz de las indicaciones sustitutivas del gobierno. Y en eso quedamos, pero desde ya hacemos la alarma, como les decíamos, eh, que indicación sustitutiva que finalmente viene a cambiar toda la ley, ¿cierto? Que el proyecto de ley es totalmente peligrosa, porque finalmente lo que vuelve a permitir es que quedaría una ley que finalmente lo que hace es permitir y legalizar la destrucción y la afectación de los glaciares. Muchas Como, gracias. No, sí, termina. no, era que estaba buscando la diapositiva para que la pudieran ver rápido, pero en el fondo alguna de las cosas importante era esto, que por ejemplo se van a proteger solo los glaciares que están en el inventario, y ya les comentábamos los riesgos que vemos del inventario. También, acá el otro tema que dice que en glaciares y en parques nacionales y regiones vírgenes quedan a disposición de ser afectos, ya que solo se prohíben en ellos proyectos o actividad que puedan afectar a los glaciares, pero eso va a ser a revisión, ¿me entienden? No es una prohibición tácita en las áreas entonces de parques nacionales y regiones vírgenes. También se dice de manera engañosa que para los glaciares dentro del inventario se va a prohibir la remoción, traslado y cubrimiento de un glaciar como si eso hoy se permitiese. Y eso nunca se ha permitido. Y algo de las cosas más graves también es que cualquier persona puede solicitar la desafectación de un nuevo glaciar catastrado en inventario de glaciares, por lo tanto así frenar la posible protección de ese glaciar. No sé si se entiende. Algunas de esas cosas como las más graves y también, obviamente, que los proyectos que cuenten con permiso hoy en día y estén realizando actividades en glaciares pueden seguirlo haciendo finalmente. Genial. Muchísimas gracias, Constanza, por tu charla. Ahora dejamos a todos invitados a la próxima charla, que es ahora a las 7, sobre el ciclo hidrológico en la sociedad de consumo. Está dictada Bueno, por Esteban Flores, que es un hidrólogo en formación de Concepción, de la Universidad de Concepción. Y invitadísimos porque esa charla igual va a estar muy interesante siguiendo con el tema de la protección de las aguas y ríos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias y invitar a todos a que se enamoren de los glaciares y que los defendamos. Tenemos la mansa tarea por delante. Genial, muchas gracias, muchas gracias.